Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 3 de mayo del año 2024. Antes de continuar, recordarles que este no es un noticiero. Este es un espacio de opinión, aunque evidentemente tocamos muchos temas de actualidad. Enteramente estoy dedicado a la reflexión sobre el acontecer de México y el mundo, desde la perspectiva católica. Bueno, pues vamos a iniciar con este programa como siempre con nuestra oración in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Angele Dei qui custos es mei, me tibi comitium pietate superna illumina custodi rege et guberna. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tum, adveniat regnum tum, fiat voluntas tua sicud in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odi, et dimiti nobis debita nostra, sicud et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, in saecula saeculorum. Amén. Sancte Michael Arcangele, defende-nos in proelio contra nequitiam et insidiam diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplicis deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satam alios que spiritus malignos qui ad perditionem animarum pervagantur in mondo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí, sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte, vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición, sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, comenzamos con este programa, les repito, programa sí de sucesos de actualidad, pero no es un noticiero. Vamos a decirle que es México según la crónica de Héctor Rosales. La crónica de México y el mundo desde la perspectiva de Héctor Rosales. Así que bueno, es un programa en mucho sentido de opinión personal, de valoraciones personales. Y para eso, pues tocamos infinidad de temas controversiales, temas difíciles, temas que siempre tratamos de, digamos, calibrar nuestro ojo a cómo lo ve nuestro Dios, a cómo lo ven las leyes de Dios. Entonces, pues es un programa verdaderamente especial, verdaderamente específico. Lo que ejercitamos aquí no es común que se vea pues en otros espacios, porque como se habrán dado cuenta hay videocolumnas que se dedican a hacer reflexión, pero en su mayoría lo hacen desde una perspectiva economicista, una perspectiva atea, una perspectiva, vamos a decirlo, muy mundana o muy convencional. Las opiniones que aquí se sostienen son evidentemente controversiales, pero porque yo particularmente creo conocer, creo tocar los temas desde una perspectiva distinta, y es por eso que ustedes están aquí y es precisamente porque yo hago este programa. Entonces no hay ninguna contraindicación con respecto de las normas de lo que pues es la comunicación en diversas plataformas de redes sociales. Entonces, aclarado este punto, comenzamos. Notas rápidas.
Un hombre realizó destrozos en la iglesia del Espíritu Santo del Padre Cuco, esto en Culiacán, Sinaloa, gobernado por el partido Morena y los grupos criminales de la droga. Este sujeto aseguró que recibe órdenes del ídolo demoníaco al que le llaman Santa Muerte. El sujeto era conocido por hacer ritos de brujería precisamente en la calle. Destruyó una imagen de la Santa Virgen María y regó sangre en el piso de la iglesia. El sujeto, mientras estaba atacando precisamente este sitio sagrado, repetía en reiteradas ocasiones que era un enviado del ídolo demoníaco de la muerte, porque el ídolo demoníaco de la muerte es un culto de brujos, de narcotraficantes, y ahora también resulta que de los miembros de la narcopolítica del partido Morena, como era de esperarse. En el video que se compartió a través de redes sociales se dice que también atacó el Cristo consagrado. Algunas personas, sobre todo mujeres asustadas, huyeron del lugar. Ahí hay un problema de seguridad precisamente en Sinaloa y vemos también cultos, supersticiones, cultos demoníacos como este. Vamos a escuchar el audio del video, de lo que ocurrió. Está destrozando la Virgen también. Es Culiacán, Sinaloa, un lugar dominado por el partido narcotraficante Morena y por los criminales satanistas del cártel de Sinaloa. Así se escucha el enfrentamiento, o bueno, los ataques demoníacos, porque yo no tengo ni la menor duda de que este hombre esté siendo impulsado precisamente por esas fuerzas malignas que en este momento se retuercen, sacan la lengua, se retuercen precisamente por la lucha que está ocurriendo a nivel nacional, que pues el gobierno de López Obrador representa precisamente todos estos cultos, él como masón del grado 33 de rito antiguo y aceptado escocés, de la logia de restauración, pues él representa precisamente el interés de todas las sectas y cultos falsos. Él representa, junto con Claudia Sheinbaum, los intereses de los grupos criminales de la droga y del Averno, los intereses de los ángeles rebeldes, de los ángeles caídos, de aquellos que tienden trampas a los hombres, como dice la oración de San Miguel Arcángel, para la perdición de las almas. Vámonos entonces con otra nota, nos vamos rápido. Día de la Santa Cruz, ya habíamos comentado en el espacio de las efemérides por qué es el Día de la Veracruz. Pues bueno, es el Día de la Santa Cruz y lamentablemente un constructor, un albañil, perdió la vida tras caer de un andamio en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. Fue privado de la vida exfutbolista y conocido comentarista deportivo en Zamora, Michoacán, gobernado por Morena. La víctima se llamaba Obed Rafael Elizalde, de 33 años de edad. Alguien, de manera inexplicable, lo atacó con un martillo. Las autoridades investigan. Localizan sin vida a un joven desaparecido en Poza Rica, Veracruz, cuando tenía 24 años de edad. Se trata de Martín Martínez Huerta, quien lamentablemente fue encontrado sin vida allí en Poza Rica, Veracruz, gobernado por Morena, donde los grupos criminales secuestran para exigir mucho dinero a cambio de su liberación. Pero muchas veces cuando los liberan, de todas formas, no los liberan con vida, ¿no? No los regresan a sus familiares. También ocurrió que hallaron sin vida
a un joven de 14 años, Arturo Vázquez Pérez, quien había desaparecido hace 5 años en Córdoba, Veracruz, concretamente a la fecha del 21 de mayo de 2019. Él había sido secuestrado, fue hallado tras ser detenido el delincuente, el líder de la organización criminal que lo secuestró, un hombre de nombre Vidal S.G., líder cañero del ingenio azucarero de San Miguelito y que también fue regidor de Amatlán de los Reyes. Bueno, lo que no se sabía, cuando él estaba como parte del gobierno del panista Eduardo Rojas Camacho, era que también era secuestrador. Esto se supo tiempo después. Alumno de CETIS perdió la vida, fue atropellado por un camión. Lamentablemente él perdió su vida porque sus compañeros lo empujaron a la carretera. Las autoridades investigan esto. Una menor de 9 años de edad fue privada de la vida, fue atropellada en Gómez Palacio. Se busca al conductor responsable. Falleció Raúl Quintero, novio de María Celeste Arrarás. De terror. Fue hallada otra narcofosa clandestina, ahora en San Luis Río Colorado, Sonora, gobernado por Morena, donde el gobernador es Alfonso Durazo. Esto en la zona conocida como Las Antenas. Nuevamente ahí es encontrada una fosa clandestina. Terror, también localizaron una fosa clandestina junto a Dren de Bacurumí. Esto en Culiacán, Sinaloa, donde ocurrió precisamente el ataque de ese hombre seguidor del ídolo demoníaco de la que llaman Santa Muerte. Bueno, pues ahí también ocurrió que se encontró otra fosa clandestina en Tren Bucurumi, Culiacán, donde gobierna Morena, en un terreno baldío de Country Álamos. Esto lo reportó el medio de comunicación Río 12, que siempre tiene las notas rojas de aquel lugar. Un hombre se paseaba incluso con parte de los restos en una especie de carrito de supermercado. Son cosas de terror, cosas que solamente consideramos en algún momento que eran parte de películas, y son cosas que pasan en la vida real en México. No se nos puede decir que esto es significativo de un país que se ha transformado, de un país que ha evolucionado, como tanto miente Claudia Sheinbaum o López Obrador. Terror, también hallan 5 cuerpos masculinos con señas de tortura sobre una carretera importante de Caborca, Sonora, amarrados de pies y manos sobre la carretera Caborca-Y. Otra vez, precisamente en ese lugar, encuentran cuerpos descuartizados. Esto lo reporta El Pulso de San Luis. Hallan cadáver masculino en una localidad conocida en Yucatán, pero es un lugar que tiene un nombre un tanto extraño, porque es un nombre maya, que es Civilchaltún. En Civilchaltún, Yucatán, fue encontrado el cadáver de un hombre sin vida. Esto lo comunica desde el balcón, medio de comunicación local. Aún sin detenidos por el crematorio clandestino que fue hallado en El Salto, Jalisco, donde fueron halladas bolsas con restos humanos en marzo de este año 2024 por las madres buscadoras, quienes recibieron amenazas por parte de grupos criminales tras el hallazgo. Sin detenidos en Ciudad Juárez, donde fueron hallados restos humanos de 8 personas, cuerpos descuartizados en el kilómetro 37 de la carretera de Ciudad Juárez a El Paso, Texas. Pues ese caso sigue tampoco sin mejorar, sin detenidos. Hallan 5 bolsas con restos humanos en Tiahuatlán, Veracruz. Los restos humanos en estas 5 bolsas, en Veracruz, gobernado por Morena, pues tenían también una narcomanta con narcoamenazas. 5 bolsas con restos humanos en Tiahuatlán, ahí en Veracruz, gobernado por Morena, donde incluso se ha visto que los criminales tiran a plena luz del día los cadáveres descuartizados en las letras turísticas de la ciudad. Hay una nota muy fuerte el día de hoy también con turismo. Fueron encontrados sin vida los 2 australianos y un estadounidense que estaban en Ensenada, Baja California. Pero mire, como ese caso, muchos más de extranjeros que mueren asesinados, robados también, porque eso fue lo que se encontró.
en nuestro país. Encuentran cuerpos con signo de tortura, esto en el C9 Cárdenas, Tabasco, gobernado por Morena. Esto lo reporta el periódico Hoy Tabasco. Tabasco, tierra natal de López Obrador, que pensamos que por ser tierra natal le iba a destinar una política integral de seguridad que los iba a ayudar. Pues no le importó la situación de Tabasco tampoco al presidente. Encuentran cuerpo de hombre con tiro de gracia en un campo de fútbol, esto en Tultitlán, Estado de México. La prensa es quien comunica esta nota. Encuentran cuerpo sin vida en un canal de aguas negras de Ecatepec, Estado de México. Concretamente, este canal pasa por la colonia Las Américas. Esto lo reporta Mega Noticias. Encuentran sin vida estudiante de letras hispánicas de 22 años de edad que estudiaba en la Universidad de Guadalajara en el estacionamiento del campus. Lo encontraron sin vida y las autoridades investigan. Esto lo comunica Latinus de Carlos Loré de Mola. Hayan descuartizado en Ecatepec en la colonia Miguel Jalostoc, víctima evidentemente de un caso de crimen organizado. Hayan 3 cadáveres. Dos se corresponden a los turistas australianos y un estadounidense. Fueron encontrados sus restos en Ensenada, Baja California. Previamente fueron encontradas parte de sus pertenencias. El teléfono celular lo tenían unos sujetos que ya fueron detenidos. Así la inseguridad de nuestro país, el consejo que le podemos dar a los extranjeros, sobre todo de países como estos, es no vengan a México. Hay regiones que están totalmente controladas por el crimen organizado. La gente no recurre a ayudar o a ser muy colaborativa con los extranjeros y esto es lo que puede ocurrir. Lamentablemente se ha perdido el control y la aplicación de la justicia en nuestro país durante este sexenio más que cualquier otro. Asesinan a balazos a un funcionario del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. Pertenecía a la Junta Distrital 05 de Axapusco. Esto lo comunica el periódico El Sol de Toluca. El cuerpo fue encontrado acribillado, le dispararon en reiteradas ocasiones junto a la camioneta del INE en la cual se transportaba. Aquí otra de las muchas evidencias de que el crimen organizado, de que el narco está interviniendo ya en las elecciones en México, atacando a funcionarios del INE, que el presidente López Obrador atacó muchas veces al INE, y no hay entonces, por tanto, protección para los funcionarios que están organizando el proceso electoral histórico e importante que se va a dar el próximo 2 de junio. Diversos analistas políticos, como el periodista Ricardo Alemán, consideran que López Obrador está generando intencionalmente un clima de violencia e inseguridad previo a las elecciones del 2 de junio, como un medio para evitar que los ciudadanos mexicanos quieran presentarse a las elecciones. Debemos de presentarnos a las elecciones, encomendados a Dios, pero debemos de votar. Nótese la desesperación que en este momento ocurre por parte de todas estas fuerzas corruptoras. Mire, tenemos, por ejemplo, a un Álvarez Maínez completamente vuelto loco, que no consigue ni siquiera el 4% de la intención de voto en las encuestas, pero él quiere que hablen los medios de comunicación solo de él. Quiere que hablen de él todas las estaciones de radio y todos los canales de televisión. Digo, no tienes ni el 4% de las intenciones de voto. Tú te metiste a una elección únicamente para tratar de favorecer a Sheinbaum. Esa es la realidad de las cosas. Esta elección es de 2 personas. Es una contienda entre 2 fuerzas políticas importantes, entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. No hay espacio para escuchar las tonterías de Álvarez Maínez, que dice que va a gobernar como los buenos deseos de su hijo. O sea, no tenemos por qué dedicarle tiempo a un sujeto que no nos aporta nada, que no tiene ningún peso político. Es más, de un partido que probablemente en estas elecciones pierda el registro. Dios lo quiera que pierda el registro el Partido Naranja. Y bueno, pues eso es lo que tenemos, porque además es un partido corrupto que en 2 ocasiones le dio la candidatura presidencial a López Obrador, en 2006 y en 2012. No nos vengan a decir que es un partido nuevo. ¿Con qué derecho Álvarez Maínez insulta a los medios de comunicación y les exige que tienen que darle el 100% de su espacio
a hablar de pues sus tonterías. Lo que demandamos y lo que le exigimos al INE es que para el próximo debate pues este sujeto ya no se presente, no tiene nada que hacer ahí, no tiene ninguna intención de voto. Y ojalá que se creen reformas que impidan que existan partidos parásito, como es el caso de Movimiento Ciudadano o Movimiento Naranja. En el mercado de Cuernavaca, en el estado de Morelos, gobernado por el partido Morena, fueron privadas de la vida 2 mujeres por criminales. Y bueno, estas son las notas que dominan el día. No vamos a comunicar otra cosa porque ya se habrán dado cuenta que los que sí son noticieros, los que sí se dedican profesionalmente a hacer periodismo, los que cobran los miles o millones de pesos teniendo promocionando un noticiero en cadena nacional, en televisión pública, pues ellos parece que no le prestan mucha atención a esta clase de cosas, ¿no? Como que nos quieren hablar más de otras situaciones, de otras circunstancias, porque el pacto es ese, el pacto o el compromiso, vamos a decir, un principio de una educación, de una mala educación, es que pues los medios no pueden comunicar noticias que sean muy alarmantes, que puedan asustar a la población o que puedan dejar muy mal y en descrédito al narcopresidente en turno. El ataque contra las 2 femeninas ocurrió alrededor de las 10 horas con 50 minutos del día de ayer. Los comerciantes y clientes huyeron del lugar al momento de escuchar los disparos. 2 mujeres fueron privadas de la vida en la zona compactación de basura del mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca, Morelos, gobernado por Morena. Los criminales tenían metodología, les dispararon directamente a la cabeza. Sobre este doble homicidio surgieron 2 versiones. Una es que los atacantes viajaban a bordo de un taxi y eran las víctimas viajaban en un taxi y eran presuntamente perseguidas por un grupo de hombres, 2 hombres armados en una motocicleta. En varias motocicletas. Según esta versión, las mujeres intentaron huir ingresando al mercado, pero fueron alcanzadas antes de poder hacerlo. Esa sería la versión dominante. Y bueno, en redes sociales hay muchas fotografías de cómo quedaron los cuerpos tendidos. Una mujer vestía una playera rosa con un pantalón de mezclilla y quedaron sin vida. El acto fue totalmente brutal. Y por tanto las personas se asustaron, los presentes. Casos de terror en un territorio gobernado por el crimen organizado, donde también gobierna el partido Morena. Bueno, vamos con otra. El CIRT acusa a Movimiento Ciudadano de atentar contra la libertad de expresión por los muchos insultos y amenazas que lanza. El CIRT es el Consejo de la Radio y la Televisión. Pues acusa al partido Naranja, al partido Movimiento Ciudadano, de atentar contra la libertad de expresión por las amenazas, por los insultos, mejor dicho, de Álvarez Maínez contra los periodistas, que dice que pues no le dedican tiempo, que deberían de dedicarle mucho tiempo a hablar de sus propuestas ineptas, como legalizar todas las drogas, y sus propuestas que no van a hacer porque no tienes ni el 4% de la intención de votos en las encuestas, y en eso concuerdan todas las encuestas. Bueno, pues él le reclama a los medios de comunicación que no hablan de él. Pues no vamos a hablar, los medios de comunicación, los noticieros, no van a hablar de un sujeto que no es relevante, que no es importante para la vida nacional. Privan de la vida a un joven de 17 años de edad. Él trabajaba como velador en la colonia Jorge Barouce, en Chihuahua. Le dispararon en 7 ocasiones. Las autoridades investigan por qué la brutalidad, por qué el exceso, por qué se ensañaron así con este joven velador de 17 años. Privan de la vida a balazos a un hombre en Cerro Cola de Caballo, esto en Tultitlán. Privaron de la vida a un hombre en Colonia Aviación. Roban y matan a hombre que cobró $1,000,000 en Jalapa, Veracruz, gobernado por el partido Morena. En nuestro país no se pueden hacer cosas. Mira, este es el cobro de $1,000,000, pero hay personas que han cobrado mucho menos y de todas formas son víctimas de una agresión. Hay personas que han cobrado apenas
10,000 pesos. Y los atacan, los asaltan. Ahora ya no solamente los asaltan, sino que los privan de la vida, pues como un acto de doble saña. Y otra de las notas que sí son, que podemos considerar muy importantes, porque atacan personas que en otro contexto, en otro tiempo se considerarían como intocables, es que varios delincuentes asaltaron la oficina comercial de la Embajada de España en la Ciudad de México. Lesionaron al vigilante y se robaron gran cantidad de dinero. Esto ocurrió en Avenida Presidente Mazarik en Polanco, Ciudad de México, gobernado por Morena. Incluso Polanco, que es una zona que se considera de alto nivel, una zona que se consideraba protegida, principalmente habitada por judíos adinerados, incluso en este lugar ocurren cosas como estas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que si Sheinbaum dice que su sistema de seguridad mejoró mucho la vida de los mexicanos, pues es una mentirosa? Porque asaltan la oficina comercial de la Embajada de España en Ciudad de México. Asaltan precisamente un lugar que se supondría que debería estar doble o triplemente vigilado. En España, quienes se hicieron eco precisamente de lo que ocurrió fueron periódicos prestigiosos como el periódico ABC. Ladrones asaltan un edificio que alberga la oficina comercial de la Embajada de España en México. Este asalto tuvo lugar en uno de los barrios más acomodados de la capital mexicana. Un empleado de la empresa de seguridad privada fue detenido por intentar llevarse una caja fuerte con dinero y cheques. En Polanco, Ciudad de México, la zona de mayor poder adquisitivo de la capital, incluso así lo refiere ABC de España, es un golpe a la percepción general de seguridad, porque Polanco suele considerarse como una burbuja en una ciudad acostumbrada a todo tipo de sucesos ilícitos. Se considera como una burbuja, una zona, vamos a decir, pues donde vive la gente con mayor poder adquisitivo, que no se enfrentaría a esta clase de cosas. Pero pues también ya vimos que en la Benito Juárez están extorsionadores de la familia michoacana, que están ligados a Morena, pues exigiendo más de 3,000 pesos a todos los comercios. La Embajada de España en México informó durante el martes que el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo a un hombre señalado como probable responsable del intento de robo de una caja fuerte. En concreto, tras realizar diversas entrevistas, tras el análisis de las cámaras de videovigilancia en el lugar, se pudo constatar que un empleado de la empresa de seguridad privada intentó robarse la caja fuerte. Los ladrones redujeron a otro vigilante, quien sufrió heridas menores, y se llevaron un importante monto en efectivo, pero no se ha especificado cuánto dinero en efectivo era. Los hechos ocurrieron cuando a través de la frecuencia de radio se reportó el asalto al inmueble, mientras que al llegar los policías se entrevistaron con los trabajadores del sitio, quienes apuntaron que varios sujetos asaltaron y trataron de llevarse más dinero en efectivo que presuntamente estaría en la caja, ¿no? La caja fuerte. El último episodio similar como este dice que había ocurrido en el año 2019, cuando también en Polanco fue asaltada una empleada de la embajada, pero nunca habían atacado directamente el edificio. Una empleada de la Embajada de Estados Unidos, no de España, y le quitaron un reloj de lujo cuando fue amenazada con arma de fuego. Esta es la ciudad segura, según Claudia Sheinbaum, una ciudad en la que asaltan un lugar tan importante como una oficina de comercio de la Embajada de España, y donde también pues existía la presencia libre e impune de un asesino serial. Los muchos fracasos de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, que si hacemos caso a lo que dice el libro La historia secreta de AMLO con el cártel de Sinaloa, nos dicen que Claudia Sheinbaum es líder de su propio cártel en la Ciudad de México, que tenían una oficina, una bodega, donde llevaban la droga decomisada a los grupos criminales. Los grupos criminales pueden vender droga en la Ciudad de México en tanto le entreguen el 50% de las ganancias a Claudia Sheinbaum, según lo que dice el libro. Y bueno, pues de este 50% de la droga que vendían, si no se lo daban, les quitaba el 100%.
y ella la distribuía ella la distribuía gente de ella del gobierno de la Ciudad de México. Entonces tengan mucho cuidado con Martí Batres, tengan mucho cuidado con el gobierno de la Ciudad de México porque son un cártel, son un grupo criminal. Y obviamente que esta información que presenta Anabel Hernández no debería de quedarse así, debería de abrirse pues una carpeta de investigación en contra de ellos. Pero ¿saben cuál es el problema? ¿Quién es el fiscal general de la Ciudad de México? Pues si esto es verdad, sería el narcotraficante Ulises Lara, y eso no va a proceder. ¿Quién es el fiscal general de la República? El corrupto Alejandro Gertz Manero, que también es relacionado o indicado como un narcopolítico ligado al partido Morena. Esto es lo que ha ocurrido. Entonces, la resistencia o la lucha contra esta mafia se complica cada vez más. Y es desesperante, entonces es urgente, es necesario que se retiren del poder, que retirarles el poder de la presidencia, porque pues la presidencia federal es la que reparte los recursos y es la que facilita o bloquea que se pueda combatir el crimen organizado. Vamos a hacer una pausa y volvemos con portadas. Volvemos entonces con las principales portadas de los periódicos de la vida nacional. Periódico El Universal. La Profepa determina que el Tren Maya provoca graves daños ambientales. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Profepa, realizó un informe sobre el estado de las cavernas y cenotes en el tramo 5 sur del Tren Maya, y reconoce que ha hecho una serie de daños ambientales. Consigna, da testimonio del derrame de cemento en un cuerpo subterráneo de agua que antes era cristalina. Pues también del aceite que han derramado en ese lugar, cómo se ha perforado el lugar. También se precisa que hay la existencia de un derrame de cemento en las cavernas conocidas como Garra de Jaguar, Manitas, Ixtún, Oppenheimer y 8 reglas. A ver, vamos a ver. 8 balas, se le conoce también el lugar como 8 balas, con motivo de la colocación de pilotes. Patricia Godínez, integrante de la organización Mose Jacques Cuxtatl y del movimiento Sélvame del Tren Maya, dijo que los reportes son escalofriantes porque confirman los daños nunca antes vistos precisamente a la flora y fauna de aquella región, dañada severamente por la construcción del Tren Maya. Cuando el mentiroso de Palacio Nacional decía, ni un solo árbol se va a talar. Así lo decía, ni un solo árbol. Mintió en eso, puede mentir en cualquier cosa. Se talaron más de 10 millones de árboles, lo cual quiere decir que el presidente mintió 10 millones de veces cuando con Carmen Aristegui dijo, no se va a talar ni un solo árbol en la construcción del Tren Maya. Yo me preguntaba, pues, ¿cómo sería entonces la obra del Tren Maya? Me imaginaba que iba a construir pues una especie de estructura elevada, pues digo, solamente para no talar ningún árbol podría ser una estructura elevada, pero eso sería 3 o 4 o 5 veces más costoso de todos esos contratos corruptos que se ha llevado a su familia, principalmente sus hijos, Amílcar Olán y sus primos, los Salazar Beltrán. Vamos con la siguiente nota del periódico El Universal. México da el primer paso para salir de la prueba PISA. Mejor Edu, así se conoce como la organización, Mejor Edu responde a la OCDE que no está facultada para hacer evaluaciones internacionales de gran escala. Urge a los expertos de la Secretaría de Educación Pública, SEP, y al presidente de la República definir participación. El presidente López Obrador no quiere que se realice la prueba
de habilidades matemáticas y comprensión lectora de la OCDE, no quiere que se realice porque se verá el grave daño, el grave retroceso que tienen los estudiantes en estas áreas pues vamos a decir, de aplicación del conocimiento a la vida útil, a la vida común, a la vida diaria. No quiere que se conozca pues el grave retroceso que ocurre en los estudiantes con su modelo educativo, con sus supuestos libros de texto. No quiere que se conozca esto. Es un daño grande, es un daño muy difícil de revertir. La prueba estandarizada precisamente es una prueba igualitaria, contrario al discurso de odio y pseudociencia que maneja el presidente López Obrador contra la prueba PISA. Una prueba estandarizada indica simplemente lo básico que debe tener una persona para ser productiva, para tener un mejor futuro. Al presidente López Obrador no le gusta eso porque pues no considera que deba de conocerse el problema ni mucho menos atenderse. Hoy se sabe que la generación que hizo el examen PISA en el año 2009, que en su momento se dijo que era un promedio muy bajo a nivel mundial, resulta ser que es la que tuvo el mayor puntaje de la historia de México desde entonces. A partir de 2019 el promedio fue decayendo. En las últimas 14 generaciones que han hecho el examen son las peores. Una tras otra va cayendo más en el promedio de evaluación de la prueba PISA. Eso indica precisamente el modelo educativo de López Obrador. Hasta el año 2022 ha sido de los promedios más bajos de que se tenga registro. Y el presidente no otorga los recursos porque no quiere que se realice. ¿Cómo aventaja a la alianza precisamente en Guanajuato? Pues bueno, para el cargo de gobernador del estado de Guanajuato, el Partido Acción Nacional tiene 48.2% de los votos por encima de Morena, que solamente tiene el 32.7% según una encuesta realizada por el periódico El Universal. Ya ven que pese a la campaña de desprestigio de López Obrador contra el gobernador Diego Sinúe Rodríguez, pues no le pudieron hacer nada. Hay una historia detrás de por qué Guanajuato es 100% panista. Hay una historia muy interesante que implica al movimiento de la Unión Sinarquista. Tuvo que ver con tiempos en que incluso hubo asesinatos políticos por parte de lo que hoy es Morena, que antes era el PRI, ahora se llama Morena, y por eso es que la gente tiene una militancia histórica muy fuerte con el Partido Acción Nacional. Derrochan 289 millones de pesos en propaganda que se va a ir a la basura y que lamentablemente no influye, no mueve el voto de ninguna forma. Se refieren sobre todo a esos pendones de plástico. Una nota de Otilia Carvajal y de Enrique Gómez. Todos los días decenas de pendones y lonas de los candidatos aparecen regados por las calles. Y bueno, pues dicen que esa clase de propaganda, la verdad, ni siquiera es llamativa. Son lonas incluso a veces de tamaño pequeño y en serio, es una propaganda, como lo dice bien el periódico El Universal, una propaganda basura. La mitad de los jóvenes batallan para conseguir empleo. Hay 16.4 millones de mexicanos jóvenes con problemas para integrarse precisamente al trabajo dignamente, quienes presentan el 52% de la población de jóvenes entre 15 a 29 años de edad, de acuerdo con las estimaciones de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Acción Ciudadana frente a la pobreza dice que tienen difícil el 52% de todos los jóvenes de 15 a 29 años de edad encontrar, integrarse a un trabajo y sobre todo un trabajo bien pagado y estable. En Cultura dice, Maines busca retomar los bonos culturales. No, pues estás mal. A ese sujeto, por todos los insultos que ha lanzado contra la prensa y amenazas, a ese sujeto ya ni siquiera deberían de dedicarle ningún espacio de su portada en el Universal. Algunos dirán, pues si le cuesta, que lo pague. El periódico Excelsior, llueven amparos contra el fondo de pensiones. Esta nota es bien importante. Ayer la estaba destacando precisamente la cadena de Televisión Azteca, en el noticiero de Javier Alatorre. Habían destacado
si no mal recuerdo, que ya hay una lluvia de amparos contra el robo de más de 45,000 millones de pesos de las afores de personas mayores de 70 años de edad, que es una de las intenciones de López Obrador. El despacho legal anticipa más litigios. Se trata de un amparo colectivo que agrupa a más de 750 demandas de funcionarios públicos, trabajadores del sector público y privado que están recurriendo precisamente al amparo para evitar que el presidente se robe sus fondos de retiro. Un total de 727 empleados, funcionarios públicos, también empleados de empresas privadas y del gobierno están promoviendo una demanda de amparo contra el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es el robo precisamente del dinero de ciertas afores que no se han podido cobrar por diversos motivos, pero que tienen dueño, y en su caso si no tienen dueño tienen herederos, y el presidente no tiene ningún derecho de robarse ese dinero como quiere hacer. Rodolfo Martínez Ayala, socio de el despacho jurídico Truzan y Roma, que representa a los inconformes, explicó en un mensaje vía redes sociales que la reforma afecta la forma como los trabajadores deciden manejar su dinero en el futuro. Afuera de la sede del Consejo de la Judicatura Federal, calificó el decreto de López Obrador como inconstitucional, lo que aprobó Morena sí que es inconstitucional, ya que es retroactivo y además vulnera el principio de seguridad jurídica. O sea, a ti te dijeron que metieras tu dinero en la Afore y que nadie se lo iba a poder robar, y ahora dicen que sí. No se puede. Además, el uso o la disposición de algo que ya estaba determinado de otra forma en el principio también es un daño al principio de no retroactividad, que es un principio jurídico presente en todas las leyes. Ninguna ley que vuelva ilegal algo que tú hacías cuando era legal, pues no puede tratar de quitarte, no puede modificar esa situación. Más tarde, en entrevista con las estaciones de radio como MBS, alertó de que si bien el fondo servirá para complementar las pensiones de otros, pues no es algo justo que se disponga de este dinero. Abogados advierten de riesgos para el Estado de Derecho precisamente con esta reforma con la cual el presidente intenta quedarse con este dinero. Buena portada de Excelsior en esta ocasión. Llegan a la UNAM, dice que también estarán realizándose protestas que se disfrazan de lucha por los palestinos, pero que en realidad es una lucha ¿por quién? Por defender al grupo terrorista Hamás, lamentablemente. Presunta fosa crispa los ánimos electorales. Presunta fosa, después de que las autoridades dicen que los restos no son humanos y que se trata de animales, Cecilia Flores se mantiene firme en decir que se tiene que investigar esto, que tienen que venir, así como lo hicieron con Ayotzinapa, tenemos que exigir todos los mexicanos que vengan expertos independientes a analizar precisamente esta zona. Ceci Flores ya tiene comunicación con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para ese propósito y espero que prospere. La sequía genera pérdidas al turismo. Al no contar con agua suficiente, destinos que dependen precisamente de lagos o presas dejan de ser atractivos. Pues sí, tienen toda la razón, y les comentaba el día de ayer que el 80% del territorio nacional se encuentra en sequía. Todos los días se pueden ver enormes nubarrones, nubes enormes, negras, y esperaríamos que pudiera llover, pero no ocurre. Por alguna extraña razón no llueve. Agua hay en el cielo, pero no llueve, lo cual quiere decir que o está muy caliente el medio ambiente que no permite que se condense el agua, o la presión atmosférica está muy alta y no permite que también se condense el agua. Esto, francamente, yo no lo había visto nunca, y a mí me parece que puede estar siendo influido por otros factores. Yo creo que es muy cierta la reiterada denuncia de que se está utilizando geoingeniería, químicos en la atmósfera, que están ocasionando este trastorno de que no hay agua, y es con una muy mala intención para impulsar, ya saben, las agendas que todo el mundo conoce.
Además de que, bueno, pues el gobierno ha hecho muy mal manejo de los recursos hídricos. Rescatan a 450 migrantes extranjeros que viajaban en autobuses. Esto ocurrió en Veracruz. Entre ellos, una mujer embarazada fueron dejados a su suerte sobre la autopista Nuevo Teapa a Cayucan, en Jaltipán, en tanto que un agente del Instituto Nacional de Migración agredió a los migrantes que estaban varados a bordo de un tren, esto en Zacatecas, gobernado por el partido Morena. Muy importante noticia esta que está comunicando el periódico Excelsior, y que, bueno, yo no sé cómo estén organizando sus noticieros las principales estaciones de radio del país, pero en serio, están dejando mucho que desear, porque no, sencillamente las notas más relevantes, los asuntos más de impacto, no se comunican, no sé si con la contundencia que se necesita, alzando la voz como debería de ser. No sé qué esté pasando, pero como que si usted se dependiéramos, vamos a decir, desde mi experiencia, de esos medios de comunicación, pues nos quedamos en la ignorancia. Pareciera que todo está bien. El periódico La Jornada, que es el órgano oficial de propaganda de López Obrador que acumula contratos multimillonarios en publicidad, dice que 2,000 detenidos en una revuelta estudiantil en Estados Unidos. Lo mismo, o sea, se cree que es un periódico del extranjero. Es un periódico de Estados Unidos, es un periódico de Palestina, pero no de México, jamás de México. Imperó en el aeropuerto capitalino vacío de autoridad. Antes de este gobierno había envíos enormes de nervantes y vuelos ilegales, dice el almirante narco y mentiroso, según lo que dice el libro de Anabel Hernández. El almirante Ojeda de la Marina también recibe dinero de los grupos criminales de la droga o sus funcionarios, y permitían libremente el paso de drogas, de kilos, a través de vuelos comerciales en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Fin de marzo, a 46 meses de incremento de las remesas, el Banco de México registra una caída anual de 3.3% en ese periodo. Pues sí, las remesas iban a caer precisamente porque el dólar ha perdido valor adquisitivo. La presunta fosa clandestina es parte de la guerra sucia, dice López Obrador. Fue un montaje para involucrar al gobierno de la ciudad. Los restos eran de perros, dice Batres. Eso todavía no se esclarece, porque ustedes no pueden determinar un análisis pericial en menos de 24 horas. Por eso se va a pedir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero dicho de otra forma, o sea, también se han encontrado restos humanos en pleno centro de la Ciudad de México, en centros de culto satánico del cártel La Unión Tepito. Así que no se hagan tontos, esa es la palabra, los de Morena, porque tienen vuelto a México un cementerio, una enorme fosa clandestina, un matadero de mujeres y niños, y después nos dicen que la situación es maravillosa, que porque en ese lugar, entre Tláhuac, donde hay un cártel operando impunemente, e Iztapalapa, que no habría un crematorio clandestino, cuando sí hay en todo el territorio nacional narcolaboratorios, cuando en el aeropuerto se ha transportado droga, cuando hay tantos asesinatos que ocurren y restos humanos en el mero corazón de la Ciudad de México, donde también hay muchos extorsionadores de comerciantes. No le hagan al estúpido. En serio, quedan en ridículo los integrantes de Morena cuando intentan decir que todo está bien. Sheinbaum, su obligación es cooperar en la pacificación. El Poder Judicial no debe de lavarse las manos ante la inseguridad, dice mentirosa Claudia Sheinbaum, quien representa los intereses y aspiraciones de los grupos criminales de la droga, concretamente del cártel de Sinaloa. Autoridades de Morelos con rastros de droga en el obispo Rangel. Tras el reporte del episcopado, pidió que se eviten las conjeturas sobre el prelado. Bueno, pues eso todavía no se esclarece, y como no vamos a llevar la narrativa de cosas que no se esclarecen, eso pues hasta que las autoridades determinen qué es, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió con el obispo? Eso no hay que prestarse a ninguna especulación, porque misteriosamente, y eso debe de ser hecho por Morena, comienzan a aparecer versiones
en que dicen que el obispo tenía cocaína, que tenía un preservativo, que ingresó con incluso varios hombres al motel, que él sostenía algo con ellos. Son cosas que empiezan a decir para desprestigiar una voz que dijo en reiteradas ocasiones: estoy amenazado de muerte por parte de grupos criminales o del gobierno de López Obrador. Sería un medio entonces de desprestigio contra este obispo emérito que ha mediado por la paz en el estado de Guerrero, gobernado por el crimen organizado de Morena. Incluso reconocido por el narcotraficante Celso Ortega, dijo: yo tengo negocios con Félix Salgado Macedonio, senador, representante de Guerrero por Morena en ese estado. Vamos con nuestra siguiente nota. Alfredo Campos Villeda, agua contaminada CSI, a la chilanga y candidatas. Yo creo que está criticando precisamente pues esa imagen de Claudia Sheinbaum con 6 dedos. Y que tenía atrás la fotografía de la mega manifestación de 700,000 ciudadanos contra López Obrador en la Marea Rosada. No les gustó esa fotografía. Ligia Urroz, ejemplos divertidos de esa sentencia corta que llamamos refrán. Rafael Pérez Gay publica: el imán de algunos libros nos atrae con fuerza misteriosa. Fuerza misteriosa, una expresión que puede englobar tantos significados. Hay crimen organizado, pero no crematorios, dice la corrupta Claudia Sheinbaum, y le recordamos el crematorio clandestino encontrado en El Salto, Jalisco. Mentirosa. Xóchitl Gálvez sale a la defensa de la madre buscadora Cecilia Flores, quien por cierto ha descubierto muchas fosas, quien denunció haber encontrado fosas y restos en las inmediaciones de Iztapalapa y Tláhuac. Son 50,000 desaparecidos y la gente se las cobrará a ustedes, Morena, el 2 de junio, aseguró Xóchitl Gálvez. Y bueno, pues la candidata del narco, Sheinbaum, dice que no hay crematorios. En Ciudad de México hay crimen organizado, que por cierto ha bajado muchísimo, así dijo Sheinbaum, pero para nada crematorios, dice ella. Oye, Sheinbaum, tú no sabías que tenías un asesino serial. Dijiste que tú no sabías que se iba a colapsar la línea 12 del metro pese a que la estructura se estaba cayendo y se movía, se sacudía. Y ahora nos dices que tu palabra desacreditada, tú que no tienes palabra, que no eres autoridad de nada, te atreves a decir: no. Habrá drogas, asesinatos, prostitución infantil, así me lo imagino hablando así, en la Ciudad de México, pero crematorios clandestinos, no, para nada. Así es de ridícula esta señora, que es, como lo he dicho, y no lo digo a la y se va, es una emisaria del diablo, es una mujer en extremo cruel e indiferente, es una psicópata, es una sociópata, psicópata, como el caso de este señor, el asesino serial de Iztacalco, que ella, si lo sabía, lo encubrió, y si no lo sabía, pues es incompetente su sistema de seguridad. Contagian las protestas por Palestina, más bien por defender al Hamas y al narcosocialismo, en la ciudad universitaria, y también ya están presentes en el Colmex. Y aquí, a diferencia de allá en Estados Unidos, se me hace que la autoridad, la policía, no va a intervenir por sacar a estos delincuentes. Jalisco inundará a Estados Unidos de aguacate de cara a los festejos del 5 de mayo. Se estima que la derrama económica será por unos 130,000 toneladas de aguacate que se consumirán en Estados Unidos, similar a lo que se consume en el Supertazón. Jalisco inundará Estados Unidos de aguacate. Lamentablemente se dice que el aguacate es uno de los principales productos que estaría controlado por grupos criminales. Solo admiten 10 errores en 15 años los jueces, piden 498 reos reconocimiento de inocencia, pero pocos han logrado revertir las sentencias condenatorias en su contra. Periódico El Economista, que tiene en su portada: exportaciones de México a Estados Unidos cayeron 2.9% en marzo, sin embargo somos el mayor exportador, pero cayeron. Compras mexicanas de bienes de Estados Unidos también se redujeron en un 8.1%. Pese a la reducción, México se mantiene como principal socio comercial.
tomas clandestinas en México de combustible superan la cifra del primer bimestre del año pasado. El delito que se ha detectado en 129 municipios de 18 estados de la República Mexicana. El estado de Hidalgo es la cuarta, es el lugar que ocupa pues la mayoría de las tomas clandestinas. El estado de Hidalgo, que es mi estado natal y es uno de los estados más pobres de la República Mexicana, no se encuentra en una buena situación, ¿no? Con esto. De hecho, hubo la explosión de varias pipas. No sé si ustedes lo recuerden, pero hace unos días hubo explosiones muy importantes de pipas en Tula, Hidalgo. Vamos a hablar brevemente de eso. El periódico El Economista también destaca de Xóchitl Gálvez: redoblar el esfuerzo en el último mes de campaña sería lo que podría darnos la victoria. Ajustan a la baja pronóstico de crecimiento para México. Los analistas estiman que el Producto Interno Bruto de 2.26% y que se tendrá una inflación de 4.16%. Tabe dice que en la Miguel Hidalgo se logró revertir la inseguridad. La alcaldía está entre las 3 más seguras de la Ciudad de México, afirmó, y esto respaldado pues por el estudio que dijo que la otra alcaldía, la Benito Juárez de Santiago Taboada, es la más segura. Una explosión de pipas en Tula, Hidalgo, puso en alerta al gobierno de ese estado. Por cierto, un estado gobernado por el partido Morena. En conferencia de prensa, el Gabinete de Seguridad Estatal habló sobre el tema del almacenamiento y de las tomas clandestinas. Del almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas. Ese asunto no se ha aclarado. En Tula de Allende, 5 pipas y 3 tractocamiones que transportaban combustible resultaron dañados tras la explosión de una gasera ubicada en el municipio de Tula de Allende. Durante la madrugada del martes 30 de abril, la emergencia activó el protocolo de seguridad y la movilización de los cuerpos de emergencia precisamente en ese lugar. ¿Y esto qué es? Pues otro de los muchos escándalos de incompetencia del gobierno. No hay otra forma de definirlo, ¿no? ¿Quiénes son los que están al frente del gobierno? Ellos. ¿Quiénes son los que debían de procurar que esto no ocurriera? ¿Esto fue acaso un atentado? Porque no es normal. ¿Qué estaban haciendo? En el recuento de los daños, pues se reportaron 5 pipas, contenedores destruidos, 3 tractocamiones y 31.600 litros de gasolina consumido. Alrededor de 180.000 litros de este hidrocarburo. El incidente se controló, dijo el coordinador de la Mesa de Seguridad y Administración Estatal. Pues sí. ¿Pero por qué sucedió esto? Quieren que se nos olvide. Vamos con una portada del periódico El Financiero. Cortan remesas racha alcista de los 46 meses, ahora empiezan a decaer. Debilidad, flujos de migradólares reportan menor dinamismo por la desaceleración económica de los Estados Unidos. Caen 3% en marzo las exportaciones a los Estados Unidos. Confrontan posturas sobre la viabilidad del fondo de pensiones Claudia Castro, Pedro Vázquez, Ivonne Cisneros y Omar Cepeda. Presentan 727 trabajadores públicos y privados una demanda colectiva contra el gobierno de López Obrador por su intención de robarse el fondo de pensiones de las personas mayores de 70 años de edad. Ven montaje con fines políticos en el hallazgo del crematorio. A ver, esa es una, ¿sí? Aunque ustedes, morenistas, lograran desacreditar que allá había un crematorio clandestino porque evidentemente hay muchas cenizas y no es normal que se quemen tantas cosas en un lugar de esa forma, personas probablemente, restos humanos. Otra cosa es que pues todo el país, todo México está convertido en una fosa clandestina. O sea, no me van a venir a contar que con esto, ya todo era un montaje, todo fue falso, no pasa nada en el país, no fueron encontrados descuartizados en Veracruz, no fueron asesinados jóvenes en Lagos de Moreno, no hay masacres en Zacatecas, no ocurrió el asesinato de Hipólito Mora en Michoacán. O sea, son cosas que no van a venir a ocultarlos. No hay masacres de transportistas, torturas en el estado de Guerrero gobernado por Morena. No está controlado Acapulco por una mafia de criminales.
O sea, no nos van a venir a contar que el país es maravilloso porque dicen, ahí no había restos humanos. Ven montaje con fines políticos, dice López Obrador, que el montaje se frustró. En el primer trimestre de 2024 sortean obstáculos y logros las utilidades en plena crisis. Las aerolíneas tienen problemas en sus utilidades. Tras conclusión del gobierno, Cecilia Flores, madre buscadora de Sonora, pide la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues a mal árbol nos arrimamos porque esa organización está dirigida por una señora que es completamente cómplice de violaciones de derechos humanos por parte de López Obrador. Nótese que mi risa es sarcástica. Esto no tiene nada de gracioso. Diario de Yucatán. Saldo mortal del Tren Maya. Han fallecido 48 trabajadores en la construcción. Cualquiera diría que con tantas muertes es una obra maldita. En 27 meses de labores, en este megaproyecto que se ha utilizado únicamente para desviar recursos. La posible causa sería la violación a los derechos laborales. Una investigación ha documentado que del 1 de diciembre del año 2021 al 27 de febrero del año 2024 perdieron la vida 48 trabajadores en la construcción del Tren Maya. Y esto no es normal. Así como tampoco ha sido normal los trabajadores que han muerto en la construcción de El Insurgente o el tren interurbano en la Ciudad de México. Todas estas muertes de los trabajadores son siempre porque se violaron las normas de seguridad que debía de cumplirse para salvaguardar la vida de los trabajadores. La Asociación Cohesión Comunitaria e Innovación Social en su investigación dice que las muertes eran prevenibles. Los 48 trabajadores que murieron en la construcción del Tren Maya se pudieron evitar. Indica que estas muertes de los trabajadores ocurrieron en el ejercicio de su trabajo, porque no contaban con las medidas de seguridad necesarias. Por cierto que las muertes de los trabajadores en el Tren Maya pues es otro de los casos que se ocultan por parte de esta administración. Trabajadores fallecidos 48, personas fallecidas que no laboraban directamente en el proyecto 2 y trabajadores lesionados 31. 31 trabajadores han sido lesionados en la construcción del Tren Maya. Buena portada la que tiene el periódico Diario de Yucatán. Además se documentó que 31 trabajadores lesionados en el mismo proyecto federal, tanto las muertes como los lesionados se debieron, dice la organización no gubernamental, a riesgos de trabajo vinculados con posibles violaciones a los derechos laborales. Este ha sido uno de los gobiernos que más ha violado los derechos laborales e intenta ocultarlo con el cochino dinero del supuesto aumento salarial, que no sirve para nada porque la inflación es mayor que eso. Dejaría de dar servicio. Riesgo de cierre de las guarderías ligadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Al menos 7 de las 24 guarderías que son parte del IMSS, ubicadas en Mérida, Yucatán, están en riesgo de cerrar por falta de recursos. Pues el presidente lo que quiere es siempre golpear a las personas que trabajan, porque no le gusta a las personas que trabajan ni que tienen familia. Obispos piden no propagar rumores. Llaman a evitar conjeturas pues indecentes, groseras, ¿no? En contra de el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza. El señor pues es la víctima. Está confirmado que intentaron saquear sus cuentas de banco, entonces pues hay que tomarlo con más respeto, ¿no? Hasta que no se conozca bien el asunto. Y además que esto, que con lo que intentan enlodar su nombre, no desvirtúa en ningún momento que él ha luchado porque se detuvieran los asesinatos en Guerrero, ahí donde el narcosenador Félix Salgado Macedonio decía que no ocurría absolutamente nada, ahí donde Evelyn Salgado, hija de ese señor, y pensaban que iba a decir hija de otra cosa, ¿no? Hija de ese señor, pues no hace nada. No hace nada por ayudar a los transportistas que son extorsionados o quemados vivos. Tecnología, regalo que mamá quiere. En Estados Unidos las latinas desean más que les regalen objetos en el Día de las Madres, objetos tecnológicos en el Día de las Madres. Por ejemplo, un teléfono celular, un teléfono inteligente de alta gama. En los Estados Unidos las madres latinas
son diferentes a las madres anglosajonas por su preferencia a que les regalen dispositivos tecnológicos como regalo del Día de las Madres. Dice que las mujeres anglosajonas son incluso más humildes, que prefieren otra clase de cosas menos costosas pero con mayor carga sentimental. ¿Qué está pasando con las madres latinas? Se la quieren vivir en las redes sociales, porque un teléfono de alta gama precisamente por eso es atractivo, porque tiene una cámara de alta definición y porque se puede enlazar mejor a todas las plataformas de redes sociales. Vamos con la portada del periódico El Sol de México. Exhiben descontrol en entregas de tarjetas. Falta evidencia de la entrega de plásticos de estas tarjetas del bienestar a los adultos mayores, señala un informe interno. ¿Se acuerdan de la serie de audios y videos que presentó el periodista mexicano Héctor de Mauleón para el periódico El Universal? Pues bueno, tiene que ver precisamente con esto. La Secretaría del Bienestar no tiene evidencias suficientes de que pues estas tarjetas se hayan entregado a las personas que les corresponden, ni que sean las personas a quienes les corresponden que estén cobrando ese dinero. El informe se titula Resultados finales de la auditoría interna de la Secretaría del Bienestar, con el número 901-09/2023, indica que la dependencia encabezada por Ariadna Montiel Reyes no ha documentado, al menos hasta el 13 de diciembre 2023, los procedimientos, actividades o acciones relacionadas con la bancarización de las personas derechohabientes del programa. El órgano interno de control, conocido como OIC, concluyó que la dependencia no tiene documentado el proceso para la entrega de las tarjetas del bienestar, así como el proceso para la reposición de las tarjetas bancarias como medio de pago del programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, es decir, que se podrían estar clavando el dinero libremente. Y sabemos por los audios y videos que exhibió Héctor de Mauleón, donde se confiesa a una cofundadora de Morena que es así, que se están robando el dinero de las tarjetas del bienestar. También el exsecretario de Hacienda de López Obrador, ya difunto, Carlos Ursúa, precisamente antes de morir, había denunciado que el gobierno de López Obrador desapareció más de 50,000 millones de pesos de las tarjetas del bienestar. Punto. O sea, yo hablo de cosas de las que nos enteramos de fuentes directas. Que haya que haya medios de comunicación que se quieran hacer los tontos, diciendo que no se sabe, que son puras elucubraciones. O sea, ya son muchas personas, incluso del mismo Morena, que denuncian que el presidente se roba o se financia precisamente con esto de las tarjetas del bienestar. Y ahora se nos revela que no hay forma de confirmar que se entregue el dinero. El órgano interno informa que consultó entre septiembre y octubre de 2023 el Manual de Procedimientos de la Subsecretaría del Bienestar y el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Operaciones, Operación Integral de Programas Sociales, donde detectaron que el macroproceso denominado transparencia y archivo no se identifican procedimientos o actividades relacionadas con la entrega de las tarjetas bancarias y o la reposición de las tarjetas bancarias del programa de pensión para el bienestar de adultos mayores. El quinto informe de gobierno señala que hasta julio del año 2023 el programa para adultos mayores de 65 años de edad tenía un padrón de 12.1 millones de beneficiarios. Así que las cuentas, o mejor dicho, 12.1 millones de cuentas se pueden utilizar para estarse robando el dinero. Si la pensión es de más de 6,000 pesos, 12.1 millones por 6,000 pesos es mucho dinero. Dejarlo así. Buena portada también del periódico El Sol de México. Pues creo que las mejores portadas hoy están siendo precisamente del Sol de México y del Diario de Yucatán. Apagan motín en el penal de La Pila, en San Luis Potosí, gobernado por Morena. Un nuevo disturbio se registró ayer en el penal de La Pila, ubicado en la capital del estado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado informó que tras la intervención de los elementos de la policía para dispersar a los reos inconformes, no hubo lesionados, al menos de gravedad.
A falta de agua, cierran. En San Luis Potosí, alumnos de 3 planteles tomarán clases a distancia y las autoridades educativas estatales dan el aval de la Secretaría de Educación Pública Federal. No hay agua, no hay pues los servicios de un edificio y por tanto es mejor que no asistan. Analistas prevén que la inflación y el PIB sean débiles. Es una encuesta de Banxico. Los especialistas consultados por Banxico esperan que haya un ligero aumento de la inflación. ¿Más? ¿En serio? ¿Se puede más inflación? Así como una desaceleración de la economía del país. O sea, que no va a haber empleo, ni gran consumo, ni ganancias. Resultados de la cuarta transformación, pero Banxico sigue siendo timorato y no dice las cosas como son. La encuesta mensual de Banxico entre los analistas privados correspondiente a abril revela que la mayoría prevé que en 2024 el Producto Interno Bruto crezca menos de 2.25%, debajo del 2.4% que habían previsto previamente en marzo. Qué rápido cambian de opinión. Mientras el pronóstico de la inflación para el cierre del año pasó de 4.10 a 4.20% en un mes. Otras preocupaciones para los analistas son la inseguridad pública, la corrupción, la falta de Estado de Derecho, impunidad e incertidumbre en la política interna del país. Como que ahí le quisieron meter ya todo, ¿no? Ya todo quisieron resumirlo ahí, que el país va mal. Pero no lo pueden decir públicamente porque según ellos presentan informes serios y despersonalizados. Periódico La Prensa, 24 horas de plomo. ¿Por qué 24 horas de plomo? Balazos. Entre la tarde del miércoles y la del jueves, la tarde del jueves, hubo 8 balaceras con 9 fallecidos en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. La Prensa. Bien hecho por La Prensa. Muy buena portada. Es la ciudad de Sheinbaum. Es la ciudad que dice aplicar las políticas de Sheinbaum. O sea que si estas políticas delincuentes se llevan a nivel nacional, pues el resultado a nivel nacional sería muy parecido a esto. «24 horas de plomo». Entre la tarde del miércoles y el jueves hubo 8 balaceras en la Ciudad de México que dejaron 9 fallecidos, en plena Ciudad de México. El 80% de las solicitudes de blindaje automotriz son de nivel 3, que protege contra asaltos urbanos, y el resto contra secuestros. Madres buscadoras de desaparecidos dudan de los peritajes presentados por la Fiscalía General de la Ciudad de México en el crematorio clandestino entre Tláhuac e Iztapalapa. Define especialista de la UNAM a psicópatas y asesinos seriales como fríos y manipuladores. Esto lo trae el periódico La Prensa en su página número 12. Sí, son asesinos y manipuladores. Precisamente por eso el presidente López Obrador hemos dicho en reiteradas ocasiones que es un psicópata. No lo digo yo, lo dice un especialista en salud como el doctor Abascal. En la disputa por la Gustavo Amadero, cancelan de último minuto al candidato de Morena. Giancarlo Lozano lo acusan de violentar a Marisela Gastelú de la Alianza Va por México y que también agredió a Araceli García de Movimiento Ciudadano. Denuncia grave. Vámonos con el periódico AM de Guanajuato. Asesinan a 2 agentes más de la policía. Es lo que trae en su portada principal. 2 agentes, uno de tránsito y otro de la Agencia de Investigación Criminal, fueron privados de la vida ayer en Celaya y en el Jaral del Progreso. Con ellos son ya 4 los elementos de seguridad ejecutados durante la semana que corre del 28 de abril. Durante esta semana y 28 en lo que va de este año 2024.
28 policías, agentes de seguridad del orden que han sido asesinados en Celaya, Guanajuato. Resisten detención y desata balacera. Un agente ministerial perdió la vida en la colonia 10 de abril, en Jaral del Progreso, tras un enfrentamiento con civiles armados, con criminales. Bueno, eso es lo que destaca. Otro titular en la parte de arriba dice: niega fuera secuestrado. Aseguran que el obispo Salvador Rangel no fue secuestrado, que entró a un motel por su propia voluntad con otro hombre. Eso es lo que andan difundiendo, ¿no? Los morenistas que quieren descalificar la voz del obispo que ha denunciado la actividad del crimen organizado, o mejor dicho, el dominio del crimen organizado del estado de Guerrero. Periódico El Informador, El Diario Independiente, maneja la mitad con licencia vencida. Baja el número de conductores con el documento vigente pese a que el gobierno de Jalisco ha incrementado las oficinas y presuntamente las facilidades para tramitar la licencia de conductor, la licencia de conducir. Permiso de conducir. Crece temor de los candidatos en Jalisco. El primer aspirante al que mataron en Jalisco fue Jaime Vera. En febrero, el precandidato del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de Mascota se encontraba en Zapopan. Estaba por subirse a su camioneta en el estacionamiento de las calles de Colonia La Estancia cuando un hombre se acercó, le disparó a quemarropa y después huyó. Debido a que el clima de violencia no ha parado en el actual proceso electoral, ayer el gobierno de Jalisco informó que recibió 16 solicitudes de los candidatos que buscan protección especial. Y esos agentes luego no faltarán también para brindar protección a la población civil. Pues sí. Pero solo es en proceso electoral. Se supone que solamente es en proceso electoral. Pues bien, amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Reitero, este programa no es un noticiero, es un programa de opinión, de análisis crítico. Y indirectamente, pues si las personas se informan de cosas que no sabían, pues yo creo que cumple perfectamente su cometido. Gracias a ustedes, gracias a Dios, los acompañe hoy, mañana y siempre. Y si Dios lo quiere, estaremos haciendo pronto nuevos programas como este. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.